¿Qué tal? Vamos a explicar brevemente todo lo que es fuerzas, la primera parte de fuerzas del trabajo práctico de resistencia a materiales. Primero vamos a ver que una fuerza es un vector que se compone de un punto de aplicación, tiene una magnitud, la cantidad, por ejemplo, en este caso serían 5 kilos, por ejemplo, la magnitud, sentido, el sentido lo está dando la punta de la flecha, la recta de acción es la que va a ejercer la dirección de un lado hacia el otro y el sentido lo da, como les decía, la punta de la flecha. Nosotros vamos a ver que cualquier vector o fuerza va a estar compuesto de estos cuatro parámetros: punto de aplicación, magnitud, sentido y dirección. Pasemos a ver qué es una fuerza o varias fuerzas colineales. Las fuerzas colineales son aquellas que actúan en una misma recta de acción. Por ejemplo, acá estamos viendo cuatro fuerzas que están actuando en una misma recta, donde desde un punto, si yo puedo tomar un punto de aplicación, voy viendo que tengo las fuerzas, en este caso tres fuerzas para un lado, una para un sentido y para la otra la fuerza 4. ¿Cómo se resuelve esto? Es sumando las que están de un lado y restándole la opuesta. Vean que yo sumo estas tres, sumatoria de F1, F2 más F3, le termino restando F4 y me da la resultante. De acuerdo a la escala que pueda tomar, me puede dar, si cada centímetro es 1 kilo o 10 kilos, depende de la escala que yo pueda tomar, está relacionada con la escala que fijemos. La R resultante de todo este sistema de ustedes fuerzas que se llaman colineales. Luego vamos a ver fuerzas paralelas. Las fuerzas paralelas, justamente puedo tener dos, tres, cuatro o muchas fuerzas que una a otra, con respecto a la otra, están paralelas. Pueden estar más o menos separadas, pero siempre guardando que sean el paralelismo. ¿Cómo resuelvo, por ejemplo, dos fuerzas paralelas? Dos fuerzas paralelas, tengo F1 con una magnitud, vamos a suponer que acá tengo 4 centímetros, acá tengo 8 centímetros. F1 y F2, ¿cómo trazo yo el punto donde va a estar la resultante? Es fácil. Traslado F2, la magnitud de F2 a este lado, al opuesto a F1, y F1 lo traslado a la recta F2. Estas magnitudes, uno las diagonales, uno los extremos de las fuerzas corridas, y por el punto donde se cruzan las dos diagonales, vean que la resultante es la suma de F2 más F1. Las dos son paralelas. Entonces, la sumatoria, la respuesta sería de que la resultante sería la suma de las dos, pasando por el cruce de estas dos diagonales. Ahí estaríamos resolviendo un ejercicio de dos fuerzas paralelas. Y por último, fuerzas concurrentes son aquellas fuerzas donde todas confluyen en un punto, o parten de un punto o se unen en un punto. Por eso se llaman concurrentes. En este caso yo tengo en un punto O salen cuatro flechas, cuatro fuerzas, cuatro vectores, F1, F2 y F3. Por supuesto que esto es concurrente, podría tener una opuesta también, se podría resolver perfectamente. Pero por ahora vamos a ver cómo resolver dos fuerzas. Dos fuerzas, cómo sacaríamos la resultante de dos fuerzas con un método que se llama del paralelogramo. ¿Qué es el método del paralelogramo? Yo tengo un punto en común, son dos fuerzas concurrentes, tienen un punto en común, y de ahí sale, por ejemplo, tengo F1, F2. ¿Cómo saco la resultante? La resultante sale de trasladar F1, una recta auxiliar paralela y de la misma magnitud que F1, paralela a F1. F2 es paralela, una recta auxiliar azul paralela con la magnitud de F2. Vean que formé ni más ni menos que un paralelogramo.
F2 paralela a F2, F1 paralela a F1. Se formó un paralelogramo donde el origen con la diagonal opuesta, me queda la resultante del paralelogramo. Si yo tomo una regla, una reglita cualquiera, y mido, por ejemplo, si esto mide, vamos a tomarlo con una escuadra, por ejemplo, en este caso tenemos 9 centímetros y acá tenemos 8 centímetros. La resultante me está dando 14 centímetros. ¿Qué significa? Que las dos fuerzas que yo tengo en este momento, esta fuerza y esta fuerza, equivalen a esta que yo tengo acá. La resultante es la sumatoria vectorial de estas dos que tengo acá, por el método del paralelogramo.